Aquí en Zona de Giro hasta las 2 de la tarde vamos a tener este programa maravilloso y hoy tenemos el gusto, el honor y el desafío de charlar con un gran periodista, un gran colega. No, colega mío no es, pero bueno, colega, lo seguimos porque sabe lo que hace. Pablo Lapuente, Escobar, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están, chicas? Bienvenidos. Compañeros, gracias por la invitación y la presentación. Pablo es redactor acreditado en Casa Rosada, es licenciado en periodismo, productor en radio y televisión y trabajó en medios de comunicación bonaerenses, así que es un tipo que sabe mucho de rosca. Mucho con Urbano también, hay que decir. Y bueno, con Urbano. ¿Dónde vivís? En Quilmes. Ajá. Oeste. @P con Urbano, ¿no? Así para Así la gente que lo quiere seguir en Twitter. ¿Un gran polemista también? No la realidad tanto. ya es media polémica, uno la describe nomás, no Solo queda la cuenta. otra. Exacto. Solo la cuenta. Aparte, el avatar de X, uno tiene que jugar un poco a la polémica. Y o sea, no sí, queda ¿no? otra. Vos lo sabés muy bien. Sí, yo ya estoy retirada. Profesional, claro. Hace 6 días que no tuiteo, no sabes cómo estoy, como loquita. Abstinencia. Abstinencia total, me dijeron, dejá de tuitear. Pero bueno, las elecciones, Pablo, traen un poco un panorama complicado para la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo entendés que se están leyendo estos resultados? Ciudad de Buenos Aires, pero después hubo también 5 provincias que eligieron también sus legisladores, con un número que nosotros acá charlamos mucho, que es la no concurrencia, ¿no? La gente no fue a votar. ¿Qué significa eso? Bueno, hay una gran apatía con la política en general hace mucho tiempo, no es una novedad. Creo que hacer lecturas en base a eso no sé si es tan acertado porque era algo que se esperaba. Creo que la lectura que uno puede hacer desde la política son dos. Por un lado, que el método Carina, que algunos ponían en duda después de lo que había pasado en el interior, sobre todo en Santa Fe, y en menor medida también en Salta y en Chaco, aunque no le fue nada mal, verdaderamente lo ratificó. La nacionalización de la campaña, la de ordenar no solo a su hermano, sino a todo el gabinete que vaya detrás de un candidato y aprobar este eslogan de Adorni es la voz de Milei en la ciudad. Funcionó y funcionó muy bien. Tenía por objetivo principal, aunque no lo digan en público, eliminar la figura de Mauricio Macri, disputarle por completo el electorado liberal de derecha. Creo que eso era el punto principal. A ellos no les importaba salir primero o segundo. Y el objetivo era salir segundo, siempre ganándole al PRO, pero creo que no solo superaron eso, sino también se quedaron con un amplio primer lugar después del PRO. Sí. Y lo otro es, un signo de interrogación arriba de Mauricio Macri, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con él? Hay varias aristas sobre ese tema. ¿Y qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires con la negociación de la alianza o la eventual alianza? Para mí el acuerdo está hecho. Ya está firmado. El acuerdo está firmado hace mucho tiempo, hay que ver cuáles son las condiciones. Tengamos en cuenta que las elecciones desdobladas de la provincia de Buenos Aires no es una, sino son 8. Es decir, que no va a haber un único ganador, no va a haber una forma sencilla de leer lo que pasa en la provincia, porque va a haber 8 secciones electorales con 8 boletas distintas y a su vez en cada uno de sus distritos. Uno puede hacer, por supuesto, empezar a sumar cada una de las secciones electorales y decir, bueno, más o menos cómo se tiñó la provincia de Buenos Aires. Es interesante ese punto, porque es como cuando pasan las nacionales que uno tiene en todo caso que sumar las provincias, pero tampoco es algo demasiado preciso en las legislativas, digo, ¿no? Exacto, y creo que no está preciso qué va a pasar. ¿Quién va a encabezar cada una de esas boletas? En ese acuerdo Libertad Avanza PRO, que te escuchaba más temprano, va a ser con el sello de la Libertad Avanza. Karina Milei dijo, es boleta violeta o no es nada. Y la segunda condición es, en esta negociación no está Mauricio Macri. Claro. Eso, lo de la boleta violeta, que en realidad ahora en provincia de Buenos Aires también va a ser boleta única, ¿no? En las provinciales claro, todavía no, pero pensando en esta boleta violeta, ¿es la negociación resultado de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires? Un poco porque realmente después del domingo el PRO, ¿cuántas cartas de negociación tiene? Muy pocas, bueno, va a ir con 15%. La idea original, por lo menos lo que decían en la Casa Rosada, era el PRO está queriendo pedir el 50% de las listas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé cuánto va a poder pedir ahora, pero creían que iban a poder salir primero, terminaron saliendo terceros y el doble de porcentaje les sacó a Adorni. Van a tener mucho menor margen, pero hay que entender algo que aquellos que quieren de alguna forma firmarle el acta de función a Macri, lo van a poder hacer solo en tanto líder del sector de la derecha liberal, pero no
del partido. Está claro que va a seguir siendo el partido. Mientras Mauricio Macri exista, Mauricio Macri va a ser el gerente de la empresa que creó él y nadie más. Y el día que quieran cerrar un acuerdo con el PRO, va a tener que ser sí o sí con Mauricio Macri, pero con un pequeño agregado que en la provincia de Buenos Aires medio que le chupa un huevo a Mauricio Macri, digo. Sí. Debe saber dónde está Tandil, dónde nació y no mucho más. Y en eso delega absolutamente todo en Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque, ¿no? Hablábamos que Ritondo no quiere quedar, por lo menos no, vos ya lo das como un pacto cerrado, firmado, pero hablábamos que no quiere quedar como tan traidor, ¿no? Por lo menos públicamente. ¿Cómo crees que puede salir airoso de esta Está en una situación? posición re incómoda, ¿no? Haciendo equilibrio entre Macri y Milei. Yo creo que dentro de todo, por la cintura política que tiene, lo viene sorteando dentro de todo bien. Pero si el acuerdo no se hace público, para mí no es tanto por esa incomodidad en la que está Cristian Ritondo, sino en el PRO admiten que tenían intenciones de acelerar un poco la firma, de que se haga público ese acuerdo. Pero ven que del otro lado están matados también en la Casa Rosada, que tienen sus propias internas. Entonces, a la hora de sentarse a negociar en la provincia de Buenos Aires, ¿con quién lo van a hacer? Con Sebastián Pareja, que es el presidente de La Libertad Avanza, espectacular, listo, es el que lleva adelante los papeles, el que controla a los apoderados a la hora de llegar a una posible alianza, o con Santiago Caputo, con quien tienen mejor vínculo y mejor relación, pero acá a su vez la banda de Santiago Caputo con la de Sebastián Pareja, Las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo contra las fuerzas de la gestión, como se hacen llamar del otro lado, están tirándose con de todo, un poco tamizado porque hubo una elección el domingo, pero sin duda de acá al cierre de listas de la provincia de Buenos Aires se va a acrecentar eso. ¿Cómo juega Karina en esa interna? Para mí Karina delega toda la política que tiene en dos personas y hay que entender bien cómo hace esa división, en la que todavía no tomó partido exactamente, en Lule Menem, que es su armador nacional, una figura también casi uno podría decir como Santiago Caputo, de perfil bajo, que uno no conoce, pero que está todos los días de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en la Casa Rosada, en una de las salas de la Casa Rosada, y en otro sector, Santiago Caputo, en quien delega también buena parte de la política que no tocan los Menem. Hasta ahora los indicios que han dado ponen un signo de interrogación también de qué poder le van a dar a alguien que responde a los Menem, que es Sebastián Pareja. Y doy un pequeño ejemplo que van a decir por ahí es muy chico en lo que viene, pero la primera vez que en este año electoral el presidente se metió a dar una definición sobre de qué lado de la interna se puso, lo hizo sobre la Fuerza del Cielo, cuando una militante de ese espacio denunció que la habían echado del partido en Junín, distrito pequeño de la 7ª sección electoral, y tomó partido. Intervino el presidente le pidió a Sebastián Pareja que eche al coordinador que había ordenado echar a esta militante. Perdón que es un rulo un poco complejo, pero con ese movimiento que se hizo público y que incluso publicó en sus redes sociales el presidente, comenzó a tomar postura. O sea, Pareja era del espacio que quiso expulsar a esta piba. Sí, de hecho la expulsaron del partido por pertenecer a la Fuerza del Cielo. Ella lo tuitea. El Gordo Dan le responde. Exactamente. Sí. Voy a tomar cartas en el asunto, algo así pone el Gordo. Estoy pensando, claro, como un paralelismo con el kirchnerismo, ¿no? O sea, como... Qué locura. En ese verticalismo. Sí, total. Bueno, esos son muy buenos, ¿no? Son orgánicos, verticales, tienen una ambición de poder muy clara y creo que si hay una figura a la que no se le discute nada, es a Karina, Santiago Caputo o Lule Menem, ahí sí, y por eso es el enfrentamiento, me parece a mí, un escalón más abajo que el de Karina. Claro. Esa disputa entre las Fuerzas del Cielo y la parte que responde a Pareja, ¿vos la ves más ideológica o es más territorial, meramente territorial? Quizás por ver ambas, quién? quizás ambas, y creo que también se va a empezar a ver cuando se empiecen a cerrar las listas en la provincia de Buenos Aires, porque hasta ahora era bastante fácil, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires era Adorni el candidato, vocero presidencial, se llevaba bien con Javier Milei, tanto con Karina Milei, y el eslogan entraba muy bien, funcionó, hay que decirlo, de Adorni es Milei. Pero ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿Van a decir, no sé, el Nene Vera es Milei? El Nene Vera, que en este momento está siendo muy criticado justamente por todos los trolls, ¿no? de la Casa Rosada. ¿Quién es el Nene Vera? ¿Quién es el Nene Vera? Que le Bueno, es dicen el nene. un armador histórico del peronismo que pasó por
todas las vertientes peronistas del menemismo hasta el kirchnerismo, que hoy está en la Libertad Avanza, en el armado de Sebastián Pareja, es de Moreno, fue candidato, hoy es legislador, su hija es la coordinadora, digamos, de la primera sección electoral de la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, y desde hace tiempo es señalado por la banda de tuiteros como un tipo, entre comillas, un poco... Ahí está el nene, miren esa foto. Creo que eso es 2019. Él fue uno de los candidatos a intendente de Moreno en las PASO que hubo en ¿dónde Moreno. ganó? Intendente. Ahí está la boletita. Y hoy en la Fuerza del Cielo lo acusan a él como, Bueno, decías. de la última movilización que hubo grande en Parque Mitre, de haber movilizado militancia paga con micros. No nos vamos a asustar, en la política es una práctica bastante Aparte, tradicional, pero en Parque no... Lezama pasó lo mismo. Le acusan la desprolijidad. Exactamente. Claro. sí. Por el tema del pago a los militantes, toda esa cuestión. Sí, que se que hizo yo lo pública. escuché, estuvimos ahí y era real, digamos, Sí, sí, lo que sí. se habían sublevado, digamos, los militantes de que querían el pago antes de entrar, antes que la columna entre ahí a escuchar a Milei. Y ahí también, ¿no? Como que se habían intentado disputar el territorio Sí. de Parque Mitre ahí en Recoleta, las fuerzas del cielo, contra, bueno, las fuerzas de la gestión o los armadores. Bueno, ahí tenían bastante que perder, ¿no? Unos pesan 150 kilos, muchachos bastante... Una cuestión física. Sí, una cuestión física de ancho del conurbano, y después lo tenés a los demás que por ahí juntas 3 y hacen 100 kilos juntos, pero era complicado ese enfrentamiento. Ahí me quedé Claro. pensando, vos dijiste, son 8 secciones, ¿no? Sí. Las de la provincia. ¿Quién encabezaría eventualmente la Libertad Avanza cada una de esas 8 secciones? Porque tienen que ser uno, ¿entiende? Nombres Sí. más o menos conocidos, pero... Bueno, ahí el PRO es lo que tiene para mostrar, porque... Para ofrecer a la alianza. Sí, claro. para ofrecer, porque tiene 12 intendencias, tiene figuras conocidas, en el conurbano sobre todo, y que han demostrado que les ha ido bien en las elecciones anteriores, y la Libertad Avanza, del otro lado del General Paz, y ni hablemos de la Ruta 6, no tiene mucho. Entonces se hace un poco de estas figuras del PRO para ver después cómo se arman también para Claro. abajo las listas y cómo se reparten. Ayer me daban un ejemplo en la Casa Rosada de que estaban muy bien con un intendente de la Quinta, que es Mar del Plata y sus alrededores, que es Guillermo Montenegro. Dicen, Claro, bueno, tendría General lógica un tipo de su peso, Ujú. que nadie le va a discutir, que es del PRO, que tiene un buen vínculo con todos, que se lleva bien con Santiago Caputo, también con Pareja. Bueno, quizás que si él quisiera encabezar una lista está bien, pero hay que ir a ver también sección por sección qué tiene el PRO, Claro. qué tiene la Libertad Avanza en cada uno de los lugares. Algunos dicen que incluso Sebastián Pareja se anota para la tercera. Mm. para el Él sur. personalmente. Él- Contra Cristina, ¿se imagina? Contra Cristina, claro. Él ya es legislador de todos modos, pero bueno, podría volver a competir ya si lo quisiera. Se habla también de Massa para la primera sección electoral. ¿Qué hay de cierto en eso? No lo tengo claro, la verdad. Yo no sé si es a veces un pequeño rayón que le hacen internamente enfrente, como también se lo pueden hacer, no sé, a los libertarios que decían, che, estaría bueno que Diego Santilli esté en la primera. Quizás sería para bajarlo de la verdadera contienda en la que todos quieren estar, que son las nacionales de octubre. Pero está claro que hay muchos actores interesados en cómo se van a cerrar las listas, pensando en la pelea en serio que va a ser la del 27, quién va a ser el candidato a gobernador de una posible alianza que bajo este escenario, digamos que la derecha viene creciendo cada vez más, tiene al menos mejores posibilidades de ganarle el peronismo que hace, no sé, 3 o 4 años atrás. Me quedé pensando en justamente la necesidad. Yo quiero hacer un paralelismo quizás muy forzado, ¿no? Pero cuando el macrismo llega a Nación, había una lectura que era que la UCR le había dado el aparato, ¿no? Con Javier Milei pasa un poco la incógnita, ¿no? Porque a la par que necesitan usar el aparato del PRO en este contexto en la provincia de Buenos Aires, van armando el suyo propio. Y el suyo propio no está armado de gente ideológicamente alineada al mileísmo, al anarcolibertarismo, sino particularmente peronistas, ¿no? Escuchaba a Mayra Arena el otro día decir, bueno, mucha gente que votó a Javier Milei, a la Libertad Avanza, es peronista. Y está sobrevuela la lectura de que hay algo de peronismo en el mileísmo. ¿Lees eso? No solo, digo, pensando particularmente en la forma de armar políticamente. Sí, no solo eso, la forma de armar, sí, tradicionalmente es eso. Abren un local, van a movilizar, llevan bombos, llevan platillos, hacen cánticos, llevan banderas, tienen incluso la copia de la mística de
del peronismo, eso está claro. Pero un punto central me parece, salvo contadas excepciones, que la Libertad Avanza no es un espacio netamente gorila, como sí lo es el PRO. El PRO y el electorado también históricamente PRO, que rechaza fervientemente el peronismo, puntualmente el kirchnerismo. No pasa lo mismo, más allá de los cánticos que a veces hacen la Fuerza del Cielo o algunos sectores internos de la Libertad Avanza. Incluso me parece que están queriendo cooptar a ese votante, más allá del armado, de lo que tradicionalmente puedan hacer al incorporar algunas de esas figuras. Recordemos que hoy ya no lo está en buena sintonía con la Casa Rosada, pero hasta Miguel Ángel Pichetto iba una vez por semana a la Casa Rosada al inicio de la gestión. Esa negociación no salió bien, pero hay una búsqueda de ir a cooptar a ese electorado, a esos dirigentes. Me parece que va a ser clave también en la provincia de Buenos Aires, donde está repleto el conurbano. Que están náufragos también, ¿no? Digo, porque frente a la conducción no efectiva de Cristina o de Axel en la provincia de Buenos Aires, es toda gente que necesita como... Estoy pensando en los intendentes del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, no los varones del conurbano, pero... Los que viven de ser intendente durante 20 años, de donde soy yo, por ejemplo, sí. General Villegas. Ahora Gilberto Alegre vuelve a ser candidato de Axel, creo. O bueno, intentar armar una... Gente que tiene la cintura necesaria para moverse de partido sin lugar a dudas, porque gana, gestiona, digamos, ¿no? Y eso es lo que se valida con el voto de alguna manera. Sí, igual ahora también la dificultad que van a tener no es lo mismo, insisto, lo que pasó en la ciudad que lo que va a pasar en la provincia, porque creo que no se va a poder meter de lleno tan claro la figura de los Milei detrás de cada uno de los candidatos, porque son muchos, porque es realmente muy amplio, pero creo que sí va a estar determinado un poco la elección por la nacionalización de la campaña, y en eso creo que no van a poder polarizar tanto con el peronismo, porque en definitiva es el electorado que van a tener que ir a buscar, ¿no? Ajá. No, me quedé pensando en las secciones electorales, que la estábamos pispeando un poquito, y la estaba pispeando por el grupo. A mí se me hace un lío con el tema de las secciones electorales. Sí. Podemos poner el mapita para que... Es un quilombo total. ¿Cuáles son los de la primera? ¿Cuáles son los de la tercera? Primera y tercera podemos decir que son las centrales, digamos, en términos conurbano, por lo menos. En términos de electorales, sí, son las que deben tener, no recuerdo, apelo a mi memoria, no sé, 4 millones de electores cada uno. La primera es del otro lado de la Ciudad de Buenos Aires, zona norte, primera sección electoral. Debajo la celeste es la tercera, la que está pintada de amarillo es La Plata, que es la única ciudad... más chiquitita respecto de las demás. Pero en términos de electores también es muy grande, porque bueno, la ciudad capital, más concentrado, pero en sí mismo es una sección es la única ciudad-sección, digamos. Exactamente, que elige. Bueno, y algo muy raro, que en la provincia de Buenos Aires hay un sistema bicameral, ¿no? La legislatura tiene diputados, senadores. Algo bastante extraño que se da es que se alternan elección a elección los candidatos a senadores y diputados. Por ejemplo, un año impar elige la tercera sección diputados y al otro senadores. No es que tiene, a diferencia de la nación, senadores representan a las provincias, diputados a la proporción. Bueno, eso no sucede. Qué locura pensar que ese puntito ahí es la ciudad de Buenos Aires y todo lo demás es la provincia. No, a mí me deja loco, no sé, la gente que vive al sur, digamos, ¿no? No sé qué ciudades están, Bahía Blanca. Que la representación la representación de Carmen de Patagones legislativa está en La Plata. Claro. Que es lejísimo, ¿entendés? Es un poco lo que pasa con Argentina y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y está poco representado el conurbano en términos de proporción. En términos relativos. No recuerdo los números que tienen, pero entre la primera y la tercera tiene mucho menos de lo que podría tener, no sé. La segunda sección electoral es la que ahí limita con la parte de Entre Ríos, digamos. Claro. Tiene, en términos de población, es mucho menor, pero tiene buena representación en la legislatura. Bueno, ese es el desafío que va a tener la Libertad Avanza, de conseguir en cada uno de esos lugares del mapa un candidato, y no solo un candidato ahí, sino un candidato abajo, que es uno por cada uno de los distritos, que son 135. Pienso sobre todo en la mirada que tiene Karina de lo que está pasando enfrente, ¿no? Con la interna de Axel y Cristina. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué lectura hacen desde la Libertad Avanza? Bueno, la idea original era no polarizar en la provincia de Buenos Aires, como pasó en la ciudad, sino atomizar. Jugar un poco en la interna que tienen Cristina con Axel, en un principio levantando la figura. Bueno, no necesitan hacerlo porque ya por sí sola la figura de Cristina está por arriba por ser la presidenta del PJ y todo lo que sabemos, pero jugar un poco en esa interna
para intentar meterse por el medio, lograr la división, para ellos en un acuerdo con el PRO lograr o hacer un buen resultado. De todos modos no la tienen fácil, no se están dando por ganadores en la provincia como se daban al inicio de la campaña en la ciudad de Buenos Aires, porque saben las dificultades que tienen, por los antecedentes que hay, porque prácticamente no tienen intendentes. Claro. Los dos que tienen, uno es Diego Valenzuela, que se pasó hace muy poco del PRO a la Libertad Avanza, el otro era un vecinalista del interior que también se tiñó de violeta, y no mucho más. Los otros dos intendentes, algunos responderán un poco más a Mauricio Macri, otros de manera directa a Ritondo, pero ninguno se pasa. Están todos bastante dubitativos. A mí me parece, volviendo a esto, a la figura de Macri, es que es indiscutiblemente el líder de ese espacio. Entonces, hasta que no tenga la bendición real cada uno de esos movimientos de Macri, no van a poder hacer mucho, y eso incluso le costó entenderlo, creo que bastante, hasta la propia Patricia Bullrich, que intentó dar la disputa interna por la presidencia del Consejo, por la presidencia de la Asamblea, y se terminó yendo porque no tenía mucha cabida en ese espacio. De hecho, hasta hace 2 horas y media atrás sus diputados todavía estaban afiliados de PRO, ¿no? ¿Se acaban de desafiliar? Algunos sí, algunos ya anunciaron a través de las redes sociales. Ahora hace un ratito. No era tan literal, pero digo... Era en vivo. Pero por ejemplo, ¿Arabia está en ese grupo, Damián? Arabia sí, creo que sí, lo anunció, que incluso, autoridad partidaria, claro, que se fue y se tiene que pasar a Libertad Avanza. No sé, Juan Pablo Alan, que es funcionario de gobierno de Milei, pero enfrentado a Mauricio Macri, pero que seguía en el PRO, también... Increíble eso. Que también avisó que se afilia a la Libertad Avanza. Hay que ver cuántos lo siguen, y también hay que ver cuánto le pagan a ese sector, porque ya no van a poder ir a pedir en tanto negociación como si fueran PRO. Claro. Digo, tienen que ir de a uno. Claro, ya son, está, digamos, anda a la fila. Es como claro, se le terminó el sindicalismo, digamos, ¿no? Sí, la moneda de negociación. Eso es lo que pienso con la capacidad de daño de Macri, que siempre hablamos en el programa, ¿no? O sea, a él lo que le queda es ser el killer. Pero si va perdiendo caudal, no solo electoral, sino también dirigencial, ¿qué le queda para sentarse a charlar con Milei? ¿O ya está roto eso para siempre? Para mí 2 caminos básicos. Uno, someterse, como lo quiere Karina del minuto 0, y Ay, él no sabe. La veo. Y está complicado. Pero sí, bueno. La rendición, decíamos. Cuando eso pase hay que abrir un champagne todos, porque es otra Argentina. Tipo Cunio. Pero le hacen de todo y el tipo vuelve, sí, no rompe, resiste. ¿no? Incluso el otro día lo habrás visto en la entrevista con TN. Sí. Uno pensaba, va a salir y va a romper todo, y no. Claro. Pero no puede tampoco, porque el es el mismo electorado. Ese es el problema. Y si no, lo que le piden a algunos, volver a las bases, que toma el discurso de mayo del año pasado, cuando asumió, o cuando reasumió la presidencia del Consejo, claro. Volver a un poco a las bases, recluirse en los distritos que tiene, principalmente la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, Junín, los gobernadores, los 2 gobernadores que quedan, ver si todavía le responden o no a él, y de ahí plantearse a futuro la posibilidad de regresar. Hoy pareciera ser más un partido boutique, digamos, como lo fue la coalición cívica dentro de Cambiemos, o un poco más en realidad, ¿no? Porque tiene armado la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos. El PRO está como queriendo oficiar un poco de eso y no tiene mucho margen más en el medio de, los avisos de pase que ya vienen haciendo algunos dirigentes, más allá de Ritondo, Diego Santilli, por caso, que ya viene pidiendo pista hace mucho y que también está en buen diálogo tanto con los Menem como con los Caputo. ¿Vos sí que se vendió caro Macri en el 2023? ¿Que Milei necesitaba sí o sí ese acuerdo o podría haber ganado? No, yo estoy convencido que ganaba de todos modos. Había un electorado que iba hacia ese camino, no porque Macri se sentó ahí, se puso a comer milanesa con papa frita en Acasuso con Milei, lo llevó al triunfo. Sin duda le aportó lo que no tenía, que era esto: aparato, fiscalización y un acuerdo. Ahora, me parece que los intendentes y los dirigentes del PRO no eran ningunos boludos y veían venir la oleada después de lo que fue las generales, posiblemente pensando en su propio futuro, porque Macri no está, pero siguen gobernando las provincias ellos, siguen estando en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las intendencias, en los consejos. Quizás lo iban a aportar sin la conducción directa. De hecho, muchos de los que hoy están gobernando, porque un poco vieron eso y a la hora de ir a repartir la boleta lo hacían con las 2 manos, ¿no? Claro. Uno
con la lista de Patricia Bullrich y otro con la de Milei. Ayer hacía una reflexión con respecto a esto de la tabula rasa. Milei habló de tabula rasa también en 2023, en las generales, pero es un lugar de debilidad, ¿no? Ahora la tabula rasa es, como dijo Adorni, los que quieran venir que vengan, pero nosotros somos los que mandamos acá. Es muy distinta la situación y la misma palabra, el mismo concepto tiene significaciones completamente disímiles, ¿no? Sí, pero ahí con un agregado tabula rasa, pero sin Macri. Siguen insistiendo con eso, ¿no? A quien sea que le pregunte de la cúpula libertaria, el objetivo que tenían era que no queden dudas que el liderazgo lo tiene Milei y no lo tiene Macri. Así que en cualquier acuerdo van a intentar que sea con el Macri más debilitado posible. Periodísticamente hablando, ¿por qué esa reticencia con Mauricio Macri? Porque rumores van y vienen, dicen Santiago Caputo fue parte del PRO, quedó muy resentido cuando Marcos Peña lo echó. Hablan también de negociados que Milei no le habilitó a Mauricio Macri, sobre todo con la hidrovía. ¿Cuál es el núcleo de esa disputa? Ahí en Casa Rosada, en el gobierno, dicen desde el inicio que a la hora de sentarse a charlar el presidente con Mauricio Macri, tenían un acuerdo de garantizar gobernabilidad a cargo a propósito de lugares en la gestión. A la hora de ir con el papelito de pedidos al que le decían, bueno, charlarlo con Santiago Caputo. Santiago Caputo decía, perfecto, sí me lo anoto, y nunca más respondió. Entonces de ahí creo que viene un poco la pelea. Incluso hablaban en ¿Qué el carteras gobierno, quería Mauricio? PAMI, ANSES, claro. licitación de hidrovía. Transporte también. Pero también lo tienen un poco loteado la gestión. No es que todo lo controla Santiago Caputo. Lo que es PAMI y ANSES lo tienen los Menem. Lo que son algunas carteras, finalmente se las terminó quedando Santiago Caputo. Y a la hora de ir a pedir más le decían, bueno, pero tu espacio, Juntos por el Cambio, que ya no existe, tiene dos. Tiene a Luis Petri en defensa y a Patricia Bullrich en el PRO. Un poco ese argumento es genial, eso, ¿no? Ese argumento es espectacular. Terminan dando cuenta un poco tarde de eso. Creo que por ahí viene desde ahí, digamos, y también la forma de hacer política, que es muy distinta. Creo que no podía comulgar ambas ideas conviviendo juntos cuando un tipo con una figura tan fuerte como la de Macri dentro de un gobierno que todos creían que iba a ser marioneta del PRO, si lo dejaban estar en ese lugar iban a poner en duda el liderazgo del propio presidente. Claro. Creo que en ese sentido, pensándolo desde la política más llana, hicieron bien, digamos. Sí, fue clave, digamos, ese entorno. Sí, porque sí. creo que si hubiera sido por Milei, yo no sé si no le hubiese abierto un poco más las puertas a Macri, ¿eh? ¿Ah, sí? Una cuestión porque le tenía, por lo menos hasta ahora, Milei le tenía precio personal a Macri. Ajá. Entonces desde ahí, viste, a Milei le llegas por el lado personal y lo podés captar. Sí, no lo veo, igual esto es, no sé, prejuicio quizás, sí. Pero no lo veo a Milei teniendo en la cabeza el loteo de ministerios y la cantidad de negocios que podría haber ahí. No, total. Para eso está el entorno, ¿no? Sí, para eso está Karina, que lo sigue de cerca, y para eso está Santiago Caputo. Yo creo que se la veía venir de todos modos Mauricio Macri. Hubo una reunión hace algunos días antes de la elección porteña en la que los dirigentes que estaban queriendo apurar un acuerdo, puntualmente Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, lo invitaron a la primera recorrida que hizo en la provincia después de mucho tiempo, que fue en Mar del Plata, ahí a tomar café a Torreón del Monje. Lo rodearon de 50 militantes, dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires, todo más o menos ahí con un auditorio diciéndole, che, hay que acordar. Mauricio los escuchó a todos, le dijo, muchacho, todo muy bien, pero no, tenemos 10 puntos, vamos a la guerra si es necesario. Literalmente, prácticamente fue así la conversación, y se dieron vuelta todos, y Mauricio Macri terminó dinamitando en un solo tuit el vínculo que hasta ese momento tenía con la Libertad Avanza. Así que las cosas no están para nada bien, más allá de lo que diga. Está picado. Sí, lo que digan en los medios, ¿no? El armado y los dirigentes que están por debajo tampoco. Pablo, muchísimas gracias por esta conversación. Mucha data. Nos vamos un poco más enterados de la interna y la rosca, por lo menos en Casa Rosada. Así que gracias por la pasar invitación, por acá. Nosotros nos vamos a una pequeña tandita y seguimos con más Zona de Giro hasta las 2 de la tarde. Quédense. Yo no oculto que yo soy amigo de Chiqui Tapia. El presidente Milei no está de acuerdo con eso. Si